El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Padre, gracias te damos, amado Dios, por regalarnos esta oportunidad maravillosa de poder estar delante de la presencia tuya. Es un privilegio porque sabemos, Señor, que no hemos hecho ni creo que hagamos los méritos suficientes para poder merecer estar en este lugar. Estamos aquí por tu amor, estamos aquí por tu misericordia extendida sobre nuestras vidas. Tú dices en tu palabra, con amor eterno te he amado y por tanto te prolongué mi misericordia. Es tu amor eterno, un amor que no tiene fin. Es ese amor el que nos sustenta, un amor sin condiciones, un amor que nunca acaba, un amor que es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Qué bueno poder encontrarnos con la manifestación más grande de tu amor hacia cada uno de nosotros, tus hijos. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, como dándonos a entender que no habiendo una forma más sublime de mostrarnos cuánto Dios nos amaba, dice, entregó a su único Hijo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Dios amado, a comprender el significado de la obra de la cruz. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese madero? ¿Cuál fue la victoria que tú obtuviste para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario? Gracias por salvarnos, gracias por reconciliarnos contigo porque estábamos separados de ti. Para Jesús el sufrimiento fue inmensamente grande, pero todo lo hiciste por amor a nosotros, para que ninguno de nosotros nos perdiéramos, sino que todos procediéramos al arrepentimiento. Y esto es algo, Señor, que valoramos inmensamente y por eso estamos aquí, no durante esta semana, sino durante todo el tiempo, con un corazón agradecido contigo por tu bondad y por tu misericordia. Eres bienvenido a este lugar, hemos venido a escuchar tu voz, hemos venido a recibir tu consejo, hemos venido a honrar y a exaltar tu nombre. Amado, verdades eternas es un altar que se ha edificado a tu nombre. Y tu palabra dice que en cualquier lugar donde tu nombre fuera recordado, tú vendrías y nos bendecirías. Rogamos, pues, que tú vengas en esta hora y que nos bendigas con tu dulce presencia. Que nos bendigas, Señor,
para poder entender y comprender tu palabra, y que los velos hoy caigan de nuestros corazones para poder conocerte a ti, amado, que eres la vida y vida en abundancia. Gracias por la nueva oportunidad. Gracias por tu presencia en medio de nosotros, mi Señor. Estamos sedientos de ti, como el ciervo brama por las aguas. Así, Señor, nuestras almas claman por tu presencia. Eres bienvenido a este lugar, amado. Gracias por el amor tan grande. Gracias por tu misericordia extendida. Abrázanos a todos con tu amor. Gracias por estar aquí. Eres bienvenido. A ti la gloria y la honra de todo lo que harás. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mi preciosa familia de verdades eternas, Dios me los bendiga grande, rica y abundantemente. Estamos por esta semana, el mundo, celebrando la Pascua, que nos habla de pasar. Ese significado de Pascua es pasar, es perdón. Y bueno, que esta celebración pudiera realizarse no una semana, sino toda la vida, toda la vida. Pudiéramos todos honrar el nombre del Señor en todo tiempo y a toda hora. Damos gracias al Señor por esta oportunidad maravillosa de poder estar aquí y muy agradecidos porque lo que dio origen a esa Pascua fue cuando Israel estaba allí en Egipto. Ellos eran esclavos en aquel lugar. Dios escoge a Moisés para que los liberte. Faraón decide no dejarlos ir y es cuando vienen las diferentes plagas. Pero Faraón, a medida que pasan las plagas, endurece su corazón y no deja salir al pueblo. Y ya en la última plaga, en la muerte de los primogénitos, el Señor le dice a Moisés que sacrifique un cordero y que ponga la sangre en los postes y en los dinteles, que en el lugar donde la sangre fuere puesta, el destructor pasaría y no destruiría ese lugar que estaba sellado o que estaba cubierto con esa marca de la sangre. Así lo hizo Moisés y efectivamente el destructor llegó aquella noche y en donde no estaba la marca de la sangre de ese cordero, vino la destrucción y la muerte de los primogénitos. Esto fue determinante para que el pueblo de Israel fuera libertado de la opresión que ejercía Faraón. Faraón es un prototipo de Satanás que quiere mantener al mundo esclavo al pecado, pero es la sangre de Jesús derramada en ese madero la que nos proporcionó esa libertad. Y eso es lo que se debería celebrar, lo que se debería honrar, el sacrificio, porque ese cordero que fue sacrificado en Egipto era simplemente un prototipo de lo que Jesús vendría a ser a este mundo. Por eso cuando Juan el Bautista ve que Jesús viene, se acerca a él para ser bautizado, Juan dice: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Es Jesús el Cordero de Dios y a Él alabamos y a Él exaltamos con todas las fuerzas de nuestro corazón. El Señor me los bendiga a todos. Gracias por estar allí conectados. Un abrazo fuerte y fraterno a los que ya empiezan a acercarse a esta transmisión. No se olviden de darle me gusta, de mandar sus corazones, de compartir con sus amigos y familiares. El sueño es que ojalá toda la familia se pueda congregar en torno a la palabra del Señor cada mañana, ahí en los lugares donde ustedes se encuentran. El Señor me los bendiga. Vamos a disponer, por favor, nuestro corazón para recibir su bendita palabra. Esta semana estuvimos compartiendo acerca de la importancia de no ser solo oidores de la palabra, que cuando nosotros, decía el apóstol Santiago, cuando simplemente somos oidores de la palabra y no hacedores de ella, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y esa no es la idea. Si usted saca su tiempo para venir y conectarse aquí, la idea es que podamos aprovechar al máximo. Y el Señor dice, la manera como aprovechamos al máximo es no solamente oyendo, sino poniendo en práctica lo que la palabra del Señor nos enseña.
Así que vamos a disponer nuestro corazón para recibir su palabra. Esta no es la palabra de un hombre, esto no es el pensamiento de un hombre, no es la filosofía de un hombre, no es la religión de un hombre, es la palabra de Dios, la palabra de Dios, esa misma con la que fue creado el universo. Así que dispongamos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios, en donde está la vida y vida en abundancia. Mi Señor, habla, que tu pueblo escucha. Yo públicamente reconozco que no soy el pastor de este ministerio. Tú eres el pastor, Jehová es nuestro pastor. El que pastorea este ministerio eres tú, nosotros simplemente estamos aquí para servirte. Eres bienvenido, amado, que se haga tu voluntad en nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, mi preciosa familia, hoy el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado Consagración Genuina. Así se llama, Consagración Genuina. El libro de Nehemías, en el capítulo 13, verso 1 al 2, enseña la palabra. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, o sea, leyeron en voz alta. Y fue hallado escrito en él, en el libro de la ley, que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. No debían entrar jamás. Verso 2. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Después que la ciudad de Jerusalén fue restaurada y consagrada a Dios, Nehemías empieza a implementar en el pueblo una serie de reformas. De hecho, el título del capítulo 13 del libro de Nehemías es Reformas de Nehemías. Él empieza a hacer unas reformas. A medida que el pueblo, es interesante esto porque ellos restauran el muro, el altar, el templo, consagran, adoran, y a medida que van restaurando su comunión con Dios, a medida que se van acercando más a Él en adoración, ellos empiezan a volverse más conscientes de los estándares de Dios. Antes de estar tan cerca de la presencia de Dios como ahora lo estaban, los israelitas convivían con los moabitas y los amonitas como si fueran un mismo pueblo. Ellos no eran conscientes de lo que estaban haciendo hasta que su comunión con Dios empezó a ser restaurada. No se debían unir a los moabitas y a los amonitas, siendo que ellos no debían ser considerados partes del pueblo de Dios. Los amonitas y los moabitas fueron señalados debido a sus retorcidos planes contra Israel. Cuando Israel llegó a la tierra prometida, por lo menos 1000 años antes de esto, mucho antes de que los amonitas y moabitas planearan cosas contra Israel, Dios había hecho una promesa al pueblo judío por medio de Abraham, en la que decía, Génesis 12:3, dijo el Señor: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré.
Israel no podía mezclarse con un pueblo que estaba bajo maldición de Dios, porque esa maldición también les alcanzaría a ellos mismos. El mandamiento sobre los amonitas y los moabitas es un simple cumplimiento de esta promesa que ahora Nehemías está dispuesto a implementar en sus reformas. Un israelita se volvía parte del pacto de Dios por nacimiento, pero un amonita o moabita no podía. Ellos tenían que convertirse en parte del pacto por elección, al unirse al pueblo de Dios y dejando a su propio pueblo. ¿A qué pueblo pertenecían los amonitas y los moabitas? A lo largo de la historia antigua de Israel, encontramos referencias sobre los amonitas. ¿Quiénes eran ellos? ¿De dónde vinieron? ¿Y qué pasó con ellos? Los amonitas eran un pueblo semita estrechamente relacionados con los israelitas. A pesar de esa relación, por lo general, se contaban más como enemigos que como amigos. Lot, el sobrino de Abraham, fue el progenitor de los amonitas. Usted recordará que después que Abraham y Lot se separan, Lot se estableció en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra a causa de su iniquidad, Lot y sus hijas huyeron a las montañas en el extremo sur del Mar Muerto. La esposa de Lot miró hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Pensando que eran los únicos que quedaban en la tierra, las hijas de Lot lo emborracharon al papá, y tuvieron relaciones sexuales de incesto con él para tener hijos. Génesis, miremos el capítulo 19, verso 30 al 38. Dice la palabra de Dios: pero Lot subió de Zoar y moró en el monte y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Verso 31. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Verso 32. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia. Verso 33. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche. Y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. Verso 34. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Verso 35. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Verso 36. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Verso 37. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab. Aquí se originan los moabitas, hijos del incesto.
de todo aquello que permeó la vida de Lot en Sodoma y Gomorra. Dice, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Verso 38. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Ese es el origen de los moabitas y amonitas, hijos de Lot con sus hijas. La hija mayor de Lot tuvo un hijo llamado Moab, cuyo significado es del padre, y la hija menor dio a luz a Ben-Amí, es decir, hijo de mi pueblo. Los amonitas, descendientes de Ben-Amí, eran un pueblo nómada que vivió en el territorio de la actual Jordania, y el nombre de la ciudad capital, Amán, refleja el nombre de esos antiguos habitantes. En el tiempo de Moisés, las fértiles llanuras del valle del río Jordán fueron ocupadas por los amorreos, por los amonitas y por los moabitas. Cuando Israel salió de Egipto, los amonitas se negaron a ayudarlos y Dios los castigó por su falta de apoyo. Y eso quedó registrado en el libro de Deuteronomio, capítulo 23, versos del 3 al 5. Dice la palabra: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Verso 4. Por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Baalam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Verso 5. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Posteriormente, sin embargo, cuando los israelitas entraron en la tierra prometida, Dios les ordenó lo siguiente, Deuteronomio capítulo 2, verso 19. Les dijo: y cuando te acerques a los hijos de Amón, es decir, los amonitas, no los molestes, ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot le he dado por heredad. Las tribus israelitas de Rubén, de Gad y la mitad de Manasés reclamaron el territorio amorreo que limitaba con el de los amonitas. Los amonitas eran un pueblo pagano que adoraba a los dioses Milcom y Moloch. Miremos cómo eran estos dioses. Este que ven aquí es una estatua hecha de yeso. Se llama Milcom. Ese señor se llama Milcom. Una estatua hecha por un artesano. Se llama Milcom. Este lo adoraban. Y también estaba otro que era Moloch. Miremos cómo era Moloch. También era una estatua hecha de hierro o bronce en algunos casos. Si pueden darse cuenta, en la parte de abajo había la posibilidad de meter leños y que el fuego ardiera, y le consagraban a este. Ellos decían que era un dios. Insisto en que es una estatua, como pasa hoy día. La gente dice: no, es que es Dios, porque se parece a Jesucristo. No, es una estatua. Es una estatua. De yeso, de madera o de metal. Sigue siendo una estatua. Eso es un ídolo. Ellos decían: no, ese es nuestro Dios. La ceguera espiritual era tan grande que ellos consideraban que ese muñeco de yeso era su Dios. Y si pueden darse cuenta, le estaban ofreciendo niños. Claro, como la estatua estaba supremamente caliente,
esos niños ardían allí y morían. Ellos se los consagraban y esa era la creencia, la tradición que ellos tenían. Y la romería de personas iba a rendirle culto a este señor Moloch. Moloch fue un dios de fuego con el rostro de un ternero. Sus imágenes tenían los brazos extendidos para recibir a los bebés que fueron sacrificados a él. Hoy día sigue pasando, la gente sigue consagrando sus hijos y les pone incluso nombres de los santos. Ellos los consagran, los entregan. Así como su dios con minúscula, Amonita, como Moloch y como Milcom eran crueles, así de crueles eran los amonitas. Hoy que Dios ha abierto nuestros ojos, podemos darnos cuenta y decir, pero ¿cómo nosotros llegamos a tanto si es simplemente una estatua? ¿Por qué no nos dimos cuenta antes? Dios mandó a los israelitas a no casarse con estos paganos, porque los matrimonios mixtos conducirían a los israelitas a adorar a dioses con minúscula falsos. Salomón, hijo del rey David, un hombre sabio como ningún otro, desobedeció y se casó con Naama, que era amonita. Miremos Primera de Reyes, capítulo 14, verso 21. Dice Roboán, hijo de Salomón, reinó en Judá, de 41 años era Roboán cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama, amonita. Naama amonita, mamá de Roboán, hijo de Salomón. Así como con muchas otras mujeres paganas, y como Dios lo había advertido, Salomón fue arrastrado también a la idolatría. Primera de Reyes, capítulo 11, versos 1 al 8. La idolatría es peligrosa. Dice aquí: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Tenía un corazón grande Salomón. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Verso 2. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses, con minúscula. A estas pues se juntó Salomón con amor, se enamoró de ellas. Verso 3. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Hay algunos hombres que cogen este texto para decir: pero si Salomón tuvo 700 mujeres, ¿cómo yo no voy a tener también? No, mire cómo terminó. Esa parte también hay que tenerla en cuenta. Mire cómo terminó Salomón. Esas mujeres desviaron su corazón de Dios. Verso 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Esas esculturas de yeso son consideradas como dioses ajenos. La gente dice: no, pero es que no es una escultura, eso es simplemente una escultura, es una imagen, eso es insignificante, eso no es para adorar, es una imagen simplemente. No, dicen que son dioses ajenos. Y su corazón, dice, no era perfecto
con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Verso 5. Porque Salomón siguió a Astoret, esa era una diosa. Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Verso 6. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Cualquiera que adora una estatua no se alcanza a imaginar cómo Dios está mirando esa actitud o ese comportamiento. Verso 7. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está al frente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Verso 8. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses, con minúscula, porque el Dios con mayúscula es solo uno, el que creó los cielos y la tierra. Todo aquello que se intente adorar, que no sea el que creó los cielos y la tierra, es considerado por el mismo Dios un ídolo. Y esas tradiciones de los amonitas han ido pasando de generación en generación y han incluso llegado hasta nuestros días. Cuando Naas amonita se le pidieron las condiciones de una alianza, él propuso sacar el ojo derecho de cada varón israelita. O sea, los amonitas y moabitas era un pueblo con el cual no se debían hacer alianzas, y por eso Nehemías en sus reformas que ahora está haciendo les dice: hey, esto no lo podemos seguir permitiendo. Primera de Samuel 11:2 dice la palabra. Primera de Samuel 11:2. Y Naas amonita les respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Si a usted le sacan el ojo derecho, su visión empieza a perderla. Y eso es lo que el espíritu de Amón y Moab quiere, que usted esté ciego espiritualmente para que no se dé cuenta que esos ídolos que adora no son Dios. Los amonitas estaban llenos de tanta maldad que abrían a las mujeres que estaban encintas en los territorios conquistados. Esto es lo que hoy se conoce como abortos. Abrían a las mujeres. Amós capítulo 1 verso 13. Mire el corazón de estos amonitas. Amós 1:13. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el 4, no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras, abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Abrieron a las mujeres y les sacaron los hijos. Eso eran los amonitas y moabitas, y ahí estaban viviendo en medio del pueblo de Israel. Bajo el liderazgo del rey Saúl, Israel derrotó a los amonitas y los hicieron esclavos. David siguió esa soberanía sobre Amón y más tarde sitió la ciudad capital para consolidar su control. Después de la división de Israel y Judá, los amonitas comenzaron a aliarse con los enemigos de Israel. Amón recuperó parte de su soberanía en el siglo 7 a.C., hasta que Nabucodonosor, rey de Babilonia, los conquistó unos 100 años más tarde. Nehemías capítulo 2, verso 19. Dice:
Pero cuando lo oyeron, Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, ahí dice amonita, y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Tobías, uno de los enemigos de Israel, era amonita. Pertenecía al pueblo de Amón. Posiblemente fue un gobernador de la región bajo el imperio persa, pero los habitantes eran una mezcla de amonitas, árabes y otros. En los tiempos del Nuevo Testamento, los judíos se habían establecido en la zona y se conocía como Perea. La última mención de los amonitas como pueblo separado fue en el segundo siglo por Justino Mártir, quien dijo que eran muy numerosos. Entre las reformas que Nehemías ahora estaba haciendo, se estableció que si los amonitas y moabitas querían ser parte del pueblo de Dios, ellos tendrían que renunciar a esa herencia espiritual de sus ancestros, a esa maldición espiritual de idolatría que cargaban sobre sus hombros. Esta orden era un mensaje fuerte, tanto para entonces como para ahora. Le decía a los amonitas y moabitas: ustedes no son parte del pueblo de Dios por nacimiento. Ustedes tienen que tomar una decisión. No pueden vivir la forma de pensar y las obras de su cultura anti Dios y unirse realmente a la vida espiritual del pueblo de Dios, a menos que dejen una y se unan a otra. Ustedes nunca serán realmente parte de esta vida espiritual. Vengan y únanse. Y este mensaje es, por supuesto, también para nosotros hoy. Nosotros, antes de pertenecer al pueblo de Dios, hacíamos parte de una herencia de maldición por causa del pecado. Éramos también idólatras antes que la verdad de Dios fuera revelada a nuestros corazones. En una época como esta de Semana Santa, que muchos han convertido en parranda santa, salíamos tras los ídolos de yeso, creyendo que eran nuestros dioses, herencia maldita heredada de los moabitas y los amonitas. La Biblia menciona las maldiciones generacionales en varios pasajes. Por ejemplo, vamos a Éxodo 34:7. Dice la palabra. Éxodo 34:7. Que guarda misericordia a millares, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Miremos otra. Números capítulo 14, verso 18. Dice: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos.
Suena injusto que Dios castigue a los hijos por los pecados de sus padres. Sin embargo, hay algo más. Los efectos del pecado se transmiten naturalmente de una generación a la siguiente, y más el pecado de la idolatría. Cuando un padre tiene un estilo de vida pecaminoso, es decir, es borracho, es probable que sus hijos practiquen el mismo estilo de vida pecaminoso. En la advertencia de Éxodo 25 está implícito el hecho de que los hijos elegirán repetir los pecados de sus padres. Miremos Éxodo 24:5. Aquí dice la Biblia: no te harás imagen. No, pero esta imagen es bonita, mira que se parece a la Virgen María, mira que se parece a la Virgen de no sé quién, mira que se parece a santo. No te harás imagen. Pero es que yo no la adoro, yo la tengo simplemente para decoración. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. En el cielo hay ángeles, y hacen imágenes y esculturas del ángel Gabriel a los que la gente adora. No te harás imagen, ni lo que está bajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Verso 5. No te inclinarás a ellas. Y ahora en la Semana Santa usted ve la romería de personas subiendo a los cerros de Monserrate, incluso pagando mandas. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. No es que yo no las venero, yo simplemente las adoro. No las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No las honrarás. ¿Pero qué hace la gente? Esto es lo que la gente hace. Hacen una figura de alguien que se supone es Jesucristo, y de la madre de Jesucristo. Pero no son ni lo uno ni lo otro, no, esto lo hizo un artesano de yeso, algunos los hacen de madera, y dicen que este es Dios, que este es el Hijo de Dios. No, es una copia mal hecha de aquel que vino a derramar su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Es una burla abierta. Aquel que creó al universo, y la gente sale a adorarlos. Y la gente los lleva de un lado a otro porque no pueden moverse. La Biblia dice en el Salmo 115, tienen ojos y no ven, tienen bocas y no hablan, oídos tienen y no oyen. No, y no pueden caminar. Si tú los dejas allí, allí se quedan. Y la gente dice que eso es Dios. No, nosotros no estamos adorando, simplemente es una tradición de Semana Santa. No, eso es idolatría y trae maldición. A Dios esto no le agrada. Y la persona idólatra está trayendo maldición sobre su propia vida. Hay dos opciones. Una, o crees conforme te enseña la tradición, o crees conforme está escrito en la palabra de Dios. Un Targún judío, Targún es una interpretación hebrea de la Biblia, especifica que este pasaje se refiere a padres impíos e hijos rebeldes. Por lo tanto, no es justo que Dios castigue el pecado hasta la tercera o cuarta generación, el pecado de la idolatría, porque esas generaciones también están replicando los mismos pecados que cometieron sus antepasados. ¿Por qué eres idólatra? Porque mis padres, eso fue lo que me enseñaron. Pero lo que estás haciendo no está conforme a la Biblia. No me importa lo que la Biblia piense al respecto. Yo hago lo que me enseñó mi tradición, lo que me dice mi religión a la que pertenezco.
O tú vives por lo que dice tu religión, o vives por lo que dice Dios. Jeremías capítulo 10, verso 1 y 5. Dice la palabra. Esto lo dice la Biblia. Esto no me lo inventé yo. No, está escrito en la palabra de Dios. Que muchas veces nosotros no tengamos en cuenta la palabra es otra cosa muy distinta. Pero esto es lo que Dios dice. El Dios que las personas idólatras dicen adorar. Esto es lo que Dios dice. El Dios verdadero. Eso es lo que dice con respecto a ese tipo de prácticas. Jeremías 10, 1, 5. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, Jehová, oh casa de Israel. Lo dijo Dios. Verso 2. Así dijo Jehová, y de nuevo menciona a Dios. No está hablando un hombre, está hablando el Creador de los cielos y de la tierra, y está diciendo, ese que ustedes dicen adorar. No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, porque ahora, yo veo una imagen en el cielo que se parece a no sé quién. No tengáis temor de las señales, ni tengáis temor aunque las naciones las teman. Verso 3. Porque las costumbres de los pueblos, que es en lo que se ha convertido la Semana Santa, costumbres. Entonces la gente dice, tienen que comer pescado porque si no pecan. Eso nada tiene que ver. La carne a la que no hay que comer es el pecado. Las costumbres de los pueblos, dice Dios, son vanidad. Mientras hay gente que se levanta teniendo la vocería y diciendo hay que rescatar las costumbres de los pueblos, Dios está diciendo no sigan las costumbres de los pueblos porque son vanidad, no sirven de nada. Y dice el Señor, porque el leño del bosque cortaron, un palo, obra de manos de artífice con buril. Verso 4, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Ahí los ponen en un crucifijo y dicen que no, ese es Jesús, el Hijo de Dios, ese es el Salvador. No, es un yeso, es una escultura, es un ídolo. Verso 5. Derechos están como palmeras y no hablan. Vaya y hable con un yeso de eso a ver qué le va a decir. Dice, son llevados porque no pueden andar. Yo me imagino que después que se termina la Semana Santa hay que cogerlos y guardarlos en un cajón hasta el próximo año porque no se pueden mover. Y dice Dios, para los que dicen, no, lo que pasa es que esto, Dios mío, esto es... No, dice Dios, no tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder, no sirven para nada. No sirven para nada. Eso es lo que dice la Biblia. Así como consagrarse solo al Dios que creó los cielos y la tierra, es una elección seguir adorando ídolos. Es una determinación que nosotros hacemos. Nadie nos obliga a seguir creyendo en lo que nuestros antepasados y sus tradiciones religiosas nos han enseñado. Nadie nos obliga. Cada uno de nosotros decide qué camino tomar. Si el camino de la verdad o el camino de la mentira. Lo que sí debemos tener en cuenta es que dependiendo del camino que escojamos, las consecuencias van a venir. Jeremías capítulo 31 versos 29 al 30 enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Verso 30. Sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Cada uno es responsable de sus propios actos. Es posible
que usted y yo hayamos pertenecido a una descendencia que practicó el pecado de la idolatría. Yo era uno de ellos. Ahí estaba. Recuerdo que en mi pueblo, Santiago de Tolú, Jueves Santo, Parque de Tolú, la procesión salía a las 12 de la noche y ahí estaba yo, junto con todos esos jóvenes, consumiendo licor y vicios antes de que saliera esta procesión. Todos con música del mundo, y detrás de esa procesión la gran cantidad de personas que iban eran ebrias, y en algunos episodios se presentan hasta peleas y muertes. Uno dice, ¿será eso adoración a Dios verdadero? Es una determinación que yo tomo. Pero esa maldición no me alcanza si yo tomo la decisión de apartarme de ese tipo de prácticas. Así como los amonitas y los moabitas tenían la posibilidad de despojarse de su herencia maldita para poder pertenecer al pueblo de Dios, usted y yo también podemos hacerlo. Para eso hay que tomar una determinación. O sigues con tus tradiciones, o sigues la verdad de Dios escrita en su palabra. Jesús dijo, el que cree en mí como dice la Escritura, no como le enseñaron sus antepasados, o como ciertas religiones enseñan, sino como aquí dice. Pero si usted pretende venir a Cristo y seguir con su idolatría, difícilmente podrá ser considerado como parte del pueblo de Dios. Ahí estaban los amonitas y moabitas mezclados con los israelitas, y ellos decían, somos partes del pueblo de Dios, y llega Nehemías y les dice, no señores, eso no fue lo que Dios estableció. Por supuesto que hay una posibilidad de que ustedes hagan parte, pero tienen que tomar la decisión de dejar su idolatría, de dejar su herencia de maldición. Los que son hijos de Dios ya no pertenecen al reino de las tinieblas. Ellos han venido al reino de la luz admirable. Nos quejamos de la situación del mundo. Pero ¿qué se puede esperar de un mundo que ha puesto su confianza en una escultura de yeso? Una escultura de yeso que no se puede ni mover ella, y va a poder hacer algo en favor de nosotros. Es que me han hecho milagros, Satanás hace milagros. Y puede usar estas esculturas con tal de que tú quites la mirada del Dios que te creó a ti. Esa escultura no te creó a ti. El que te creó a ti fue el Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Colosenses capítulo 1, verso 13 dice, Nueva Versión Internacional, dice la palabra, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. La cura para una maldición generacional de idolatría como la que reposaba sobre los amonitas y moabitas siempre ha sido y será el arrepentimiento genuino. Cuando Israel se apartó de los ídolos para servir al Dios vivo, se rompió la maldición y Dios lo salvó. Hay maldiciones que están allí, maldiciones de enfermedad, maldiciones de escasez económica, maldiciones de separación, maldiciones de divorcio y tantas otras cosas más por causa de la maldición de la idolatría. Pero está tan aferrada muchas veces la idolatría al corazón del hombre que ellos piensan que separarse de sus dioses es atentar contra Dios. Y Dios dice, ellos no tienen poder ni para hacer bien ni para hacer mal. No son Dios. Así que no tengas miedo. Primera de Samuel 12, 10, 11. Dice la palabra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová
y hemos servido a los Baales, es decir, a los ídolos, a las esculturas y a Astoret. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Esto fue lo que el pueblo, esta fue la determinación. Vamos a dejar a esos Baales, vamos a dejar esos ídolos y ya no más los vamos a tener con nosotros. Hay gente mezclada aquí que dice creer en Dios y amar a Dios y buscar a Dios. Pero cuando cierran sus ojos para buscar la presencia de Dios, lo que está en sus mentes clavado y grabado es la imagen del Señor que protagonizó la pasión de Cristo. Eso es lo que hay en sus mentes, no es el Dios verdadero. Verso 11, entonces Jehová envió a Jerobaal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Sí, Dios prometió visitar el pecado de Israel sobre la tercera y cuarta generación, pero en el versículo siguiente prometió que mostraría misericordia a millares, a los que aman y guardan sus mandamientos. Revisemos Éxodo 20 del 4 al 6. Dice aquí: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Verso 6 dice: y hago misericordia a millares, a los que me aman, y dice, y guardan mis mandamientos. Dios es misericordioso. En otras palabras, la gracia de Dios dura 1000 veces más que su ira. Para alguien que esté preocupado por una maldición generacional, la respuesta es la salvación por medio de Jesucristo. Un cristiano no porque pertenece a una religión, cristiano porque es seguidor de Cristo, realmente arrepentido, es una nueva creación. Ya no está con esas tradiciones del pasado. 2 Corintios 5:17 dice la palabra. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, la idolatría, todo eso. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas. Si dices que has venido a Cristo, pero sigues con tus prácticas idolátricas, sobre todo en una semana como esta, te estás engañando a ti mismo. Porque la evidencia de que hemos venido a Cristo es que Él ha hecho todas las cosas nuevas en nosotros. Ninguno que ahora pertenece al pueblo de Dios podrá estar aún bajo maldición de Dios. Romanos capítulo 8, verso 1. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a su carne, sino conforme al Espíritu. La cura para una maldición generacional de idolatría es arrepentirse del pecado cometido, tener fe en Cristo y una vida consagrada al Señor. Romanos 12:1-2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2. No os conforméis a este siglo. No se conformen a lo que la gente de este siglo hace, ni a sus tradiciones. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, por el contacto con la palabra. Pero si yo no tengo en cuenta la palabra,
¿Cómo yo voy a ser renovado? Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted y yo, para poder ser parte del pueblo de Dios, necesitamos estar dispuestos a dejar las cosas que practicábamos cuando estábamos en el mundo. De lo contrario, nunca seremos admitidos como pueblo de Dios, aunque vayamos todos los domingos a la iglesia, aunque saquemos ramos el domingo, aunque esperemos el sábado de gloria para hacer una gran fiesta con concierto y música, aunque usted coma pescado seco y coma dulces en Semana Santa. ¿Cómo pasó con los amonitas? Ellos estaban ahí. Pero Nehemías les dijo, no, ustedes no pueden estar aquí. El enemigo te dice, no, tú estás bien porque mira esa espiritualidad que se te nota. Wow. Hay gente que en una semana como esta cogen un látigo y se empiezan a flagelar. Ellos dicen, no, es que esta es la tradición. Otros suben de rodillas. No se alcanzan a imaginar la maldición que se están echando sobre sus propias vidas. Termino con esto. Si al pueblo de Dios quieres pertenecer, sus mandatos debes obedecer. Padre amado, te damos gracias por lo que ministras a nuestro corazón a través de tu santa y bendita palabra. Danos ese discernimiento espiritual que tenía Nehemías para entender que no se debía hacer alianzas con los moabitas y con los amonitas. Ellos eran un pueblo que no tenía buenas relaciones con el pueblo de Dios. Odiaban al pueblo de Dios. Eran idólatras. Y esa maldición de la idolatría la cargaban por doquier. Y Nehemías tiene que decir, las cosas no son de esa manera. Ahora podemos pensar y decir, pero estos amonitas de verdad no deberían estar allí. Pero la pregunta es, si esos amonitas fuéramos nosotros, ¿cuál es la actitud que asumiríamos? ¿De seguir tercamente creyendo que lo que estamos haciendo es lo correcto, creyendo que Milcom, o como se llame el ídolo o la escultura de yeso en la que he puesto mi creencia, es Dios? ¿O tomamos la determinación de despojarnos, no solo físicamente, sino de desarraigar del corazón toda esa maldición de idolatría que heredamos de nuestros antepasados? Muchos de nosotros empezamos a replicar estas creencias, empezamos a imitar lo que vimos que nuestros antepasados hicieron, lo que nuestros padres hacían, y nunca nos detuvimos a pensar si lo que ellos hacían era correcto o no, si lo que las tradiciones de los pueblos hacían eran correctas o no. Pero cuando vamos a la luz de tu palabra, y tu palabra ilumina nuestro entendimiento, llegamos a la conclusión de que hemos estado todos estos años equivocados. Necesitamos un corazón humilde para reconocer que hemos fallado y entender que esos ídolos de yeso que hemos adorado y hemos seguido por años creyendo que son dioses, no hacen bien ni mal, que no debemos temerlos. Así que hoy podamos tomar, en una semana de reflexión, podamos tomar esta palabra y podamos reflexionar verdaderamente de a qué Dios es a quien hemos estado siguiendo y a qué Dios es a quien hemos estado adorando. Solo a ti, mi Señor, adoraremos. Solo al Señor tu Dios adoraré. Solo a Él serviremos con todo el corazón. No hay otro Dios, así que la maldición de la idolatría se rompe de nuestras vidas. Es una determinación. No se podrá romper si es algo que tú amas, si es algo que tú atesoras. Es necesario que le digas, Señor, perdóname. Perdóname, hoy me arrepiento de todo corazón y te pido que desarraigues la idolatría de mi corazón.
Que a partir de este día yo no necesite ninguna escultura ni ningún tipo de imagen para acercarme a ti. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Te pedimos, Dios amado, que nuestra consagración a ti sea genuina. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ten misericordia, Señor, de nuestro pueblo, y ten misericordia de las naciones. Porque esto es lo que hace que la ira de Dios se encienda. Ten misericordia de nosotros. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Que en esta Semana Santa sea una oportunidad de volvernos a la palabra y de vivir conforme a lo establecido, pero que no sea una Semana Santa, sino una vida santa. Es lo que Dios demanda de nosotros. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Active la campanita de notificaciones, por favor. Dele me gusta a nuestra página de Facebook. Y no olvide, si al pueblo de Dios quieres pertenecer, sus mandatos debes obedecer. El Señor les bendiga a todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de